Si existiesen, ¿cómo serían los tripulantes de los ovnis? ¿Tendrían apariencia antropomorfa como aseguran un buen número de testigos? ¿O estaríamos hablando de otra cosa? Parece que nos empeñamos en buscar similitudes sospechosamente humanas, cuando es muy probable que se trate de criaturas completamente diferentes a nosotros. Tanto como para que, tal y como aseguró el paleontólogo de la Universidad de Cambridge, Simon Conway Morris, los tengamos delante y no seamos capaces de identificarlos. O sí, porque muchos testigos aseguran haber observado, tras el avistamiento de ovnis, a criaturas realmente extrañas e inesperadas. Hoy en día nadie con un mínimo de información puede dudar de la veracidad del fenómeno ovni. En muchas ocasiones, ese objeto volador no identificado está asociado a una serie de tripulantes que descienden de ese objeto. Y estos casos de encuentros cercanos con ovnis y con sus tripulantes suceden todos los días en prácticamente todos los lugares del mundo. Yo creo que es incuestionable porque hay pruebas, de hecho, de que algo extraordinario ocurre. Sin embargo, si son seres de este mundo o no, eso está por descubrir. Con esos labios, esa nariz prominente. Dice, pero lo que ya terminó de asustarme es que toda la cara estaba llena de escamas. Dice, parecía un lagarto. Y al acercarse a la zona donde habían ido los chillidos, él iba primero capataz. Se da cuenta que ve al fondo, donde ellos tenían el tajo abierto de los árboles cortados, ven una figura de una persona grande, peluda, que les estaba chillando a ellos, como él entendía como increpándoles. Hace ya tiempo que venimos diciendo que determinados sucesos sin explicación parecen estar muy vinculados a las montañas. Por eso nos hemos venido a las más espectaculares de cuantas hay en España. Porque además aquí los testigos, traspasando la frontera de la leyenda, aseguran haber visto extrañas criaturas. Luces que parecen recorrer estas cordilleras. Fenómenos extraños, en definitiva, que no parecen tener una explicación clara. Vaya pasada de sitio, ¿eh? Sí, la verdad que esto es impresionante, estas vistas son impresionantes. Oye, Carlos, y hablando de vistas, aquí fue donde ocurrió todo, ¿no? Sí, sí. Veníamos 7 compañeros de la zona de Anayet, habíamos dormido en los Ibones y era por la mañana. Estamos hablando del mes de febrero, final de febrero, principios de marzo. Y hay que imaginarse todo esto lleno de nieve, o sea, el terreno está muy desdibujado y vamos por la senda que habían marcado otros montañeros. Y en un momento concreto, en esta zona, aquí donde está esta escopidera de piedras, en la marmolera, debajo de la marmolera veo que un compañero apunta algo. Claro, yo iba el último, no sé lo que estaba apuntando, pero al llegar a su altura veo que hay una huella marcada perfectamente en la nieve de un pie descalzo muy grande. A mí me llama mucho la atención. Claro. ¿Y yo qué hago enseguida? Lo primero que hago es colocar mi pie al lado de esa huella. ¿Tú tienes un...? 47. 47. Yo calzo un 47. La coloco al lado de esa huella y veo que aquello es muy grande. Me sobrepasa por lo que dibuja esa huella descalza de un dedo muy gordo. Dedo del pie muy gordo, humano. Y para mí era humano, pero muy grande. Y me fijo que hay más. Subía en progresión hacia arriba, toda la escupidera hacia arriba, dirección a la marmolera. Me quedo mirando, digo, madre mía, si esto lleva una progresión, una cadencia entre paso y paso de 1 metro aproximadamente. Digo, esto es imposible porque tú cuando haces montaña y subes una pendiente, los pasos son más cortos porque si no te cansas un montón. Claro. ¿Quién ha podido hacer esto? Me subo un poquito para verlos y veo que aquello sigue para arriba, sigue para arriba. Me doy cuenta que donde empezaba la nube que cubría las puntas, veo una especie de como sombra oscura que se estaba internando en lo que era la zona de la nieve y ahí lo perdí. Tal y como lo estás contando, la cadencia que llevaba de 1 metro, aquel ser fuera lo que fuese, no solo era fuerte, sino que además pesaba bastante. Grande y fuerte, porque esa cadencia de paso ni un deportista la puede hacer. La podrá hacer durante 7 metros, 8 no más, pero aquella cadencia subía hasta arriba, se veían los pasos y venía del barranco, es decir, por el otro lado continuaban y veían que había eso, lo que fuese, había subido del barranco.
Carlos Ollés es un hombre que conoce muy bien la cordillera pirenaica. Por tanto, sabe perfectamente qué tipo de animales viven en las alturas. Por eso es tan extraordinario el testimonio de este escritor y montañero experimentado. Pero es que además él no vio a la extraña criatura solo. Había más testigos. Sea como fuere, no es la primera vez que hombres y mujeres con mucha montaña en sus piernas se encuentran a ciertas alturas con algo similar. En otros lugares lejanos los llaman yetis, sasquatch, barmanus. Y se ha llegado no solo a grabar su presencia, sino a ver sus huellas o sus excrementos. Da la sensación de que algo hay, algo que suele aparecer cuando menos lo esperamos. A veces antes o después de la presencia de misteriosas luces en los cielos. Si ambos fenómenos están vinculados o no, si son los tentáculos de un pulpo cuya cabeza está detrás de una pared y por eso no lo vemos, el tiempo lo dirá. Antes de continuar, vamos a preguntar a un montañero que ya forma parte de la historia de este deporte, por estas criaturas que al parecer también habitan en otras montañas del planeta. Es Juan Oyarzábal, un hombre que ha coronado todos los 8000 y su visión de este asunto, en base a las muchas conversaciones que ha tenido con los nativos, como ha de hacerse, sobre el terreno, es muy clara. Soy la tercera persona en el mundo en subirlos sin utilizar oxígeno artificial. Las expediciones de los años 20, del 21, del 22 y del 24, por parte de los británicos, en aquella ocasión Eric Sinton fotografió una huella gigante que la comparó con un piolet. Entonces esa huella pues dio mucho de sí, sobre todo para que ese periódico, el Time, pues tuviera la opinión pública pues muy entretenida pues con todo lo que estaba sucediendo en el Himalaya, que las noticias llegaban con cuentagotas, ¿no? Es evidente de que ha habido muchos relatos, muchos testimonios de gente nativa, tanto en el Tíbet como en Nepal, en el Himalaya en general, de haber visto pues, huellas pues, de unas dimensiones pues, que no se ajustan a la realidad, ¿no? Que no se ajustan a las huellas que podemos tener los humanos. Los alpinistas de élite como Juan Oyarzábal pasan mucho tiempo en altura, acompañados de los sherpas, los hombres y mujeres que mejor conocen estas montañas y lo que se oculta en ellas, porque ellos han oído todo tipo de relatos, protagonizados por dichos seres, en una tradición ancestral que ha pasado de padres a hijos. Comentan, dicen, pues de sus antepasados, sus abuelos, sus bisabuelos, pues que estaban pues un poco con la cosa esa del yeti, ¿no? De decir que, bueno, que había o que hay o que había un animal de unas características de las que hemos estado hablando, pues un animal con peludo, muy parecido entre un mono y un oso, pues que deambulaba por el Himalaya, ¿no? Ahora bien, ¿de qué se trata? ¿Estamos ante un homínido desconocido? ¿Tiene que ver con las luces que, como ya hemos comentado en otros capítulos, parecen estar relacionadas con las montañas? ¿O no es más que una leyenda? En el siglo XIX y en el siglo XVIII, pues probablemente habitara un animal o varios animales en el Himalaya y en Asia en general, pues con unas dimensiones colosales, pues muy parecido a un oso, y que se dejaba ver en las grandes alturas, en las grandes montañas. Un ser que se ha dejado ver en latitudes tan lejanas como los Pirineos franceses y españoles, acompañado en ocasiones de espectaculares luces en los cielos. Pero continuamos con nuestro protagonista. ¿Alguna vez antes os había ocurrido algo parecido o habíais oído hablar de alguien que os contara algo similar? Yo era la primera vez que lo vi y no había habido nunca. Sí, las leyendas del Bosnerau, ese hombre mitológico de las nieves del Pirineo aragonés, pero para mí siempre se quedaron en leyendas, siempre. No habían ido más allá en mi imaginación. Carlos, esta es la pregunta rara, porque yo sé que tú te has pateado mucho estas montañas, has hablado con mucha gente, de hecho hay muchos testimonios recogidos en los libros que has escrito, pero dicen que en esta zona se ven muchos ovnis, ¿no? Sí, sobre todo los pastores tienen muchísimo que contar aquí. Esos pastores que suben en verano y se pegan medio verano con los rebaños, paseando por estos valles.
tienen muchísimas cosas de contar, sobre todo luminarias. Luminarias. Sí. Nos vamos al refugio y me cuentas más historias. Vamos para allá. Venga, vamos. Venga. Parece una broma, pero no lo es. Porque lo que a continuación os vamos a contar provocó muchas madrugadas de miedo, especialmente en los pastores que se encontraban en el monte. Todo comenzó en el año 1995, después de una enorme oleada ovni que dejó miles de testimonios en la isla de Puerto Rico. A partir de entonces se empezaron a conocer las andanzas de un ser extraño, siniestro, un depredador nocturno que por su alta capacidad de matar mucho y en muy poco tiempo, fue llamado genéricamente chupacabras. Según decían, el diabólico ser paralizaba mediante el terror a sus víctimas, a las que, por cierto, esvisceraba o dejaba sin gota de sangre, a través de pequeños orificios que solía dejar a la altura del pescuezo. ¿Qué era aquel ser y de dónde procedía? ¿Tenía que ver con los fenómenos luminosos que se vieron en los cielos, en ocasiones incluso tomando tierra? Pues el primer caso registrado del chupacabras data de 1995, fue en Puerto Rico y la persona era Madeleine Tolentino. Esta mujer dice que está en la cocina y que de pronto ve por la ventana un bicho que a ella le recuerda realmente o le hace pensar en un extraterrestre. Posteriormente otros testigos hablan de un ser con púas en la espalda, que no pasa del 1,50 m, que además no tiene pelo, y sino como una piel pues como escamosa o realmente pues una piel como con costras. El fenómeno chupacabras se extendió por toda Centro y Sudamérica. Los testigos, quizás ofuscados por el miedo, hablaban de un ser híbrido ni más ni menos que entre humano y extraterrestre, al que temían por su enorme capacidad mortífera. De hecho, en 1997, el fenómeno saltó a España cuando varias centenares de cabezas de ganado fueron masacradas en apenas 5 horas por un depredador de gran tamaño que los pastores no fueron capaces de identificar. Más adelante hablaremos de ello. Tiempo antes, en Mérida, un ser muy similar no solo se manifestó, sino que además secuestró al asustado testigo. Aquí está, Mérida, la joya hispana del Imperio Romano. En otra ocasión visitaremos su extraordinario teatro. Ahora, puesto que nos movemos en cierto modo en otro teatro, el de lo absurdo, nos aguarda uno de los investigadores más veteranos del tema ovni en nuestro país. Y es precisamente su veteranía la que ha hecho que en estos años de búsqueda se haya encontrado con casi de todo. Se llama Saturnino Mendoza, y él es el autor de este dibujo, el del ser que secuestró a su testigo y que poco o nada tiene que ver con los tripulantes de los ovnis que aseguran haber visto a otros. Esto es otra cosa. Sería aproximadamente en el año 1976, cuando en las Navidades, concretamente el día 25, un profesor de Bellas Artes que estaba pasando unos días aquí en Mérida, se decide a entretenerse esa mañana con una escopetilla de, lo que decía él, de plomo, de balines. La parte que tenemos detrás era una zona de reserva militar. Estuvo cazando por la mañana un buen rato hasta que al sentirse cansado se acerca a una alambrada perimetral que había y recostado a un árbol con la escopeta en la mano derecha se queda rendido. En un momento dado se despierta y ve que está todo oscuro y dice que no sabe por dónde aparecen 3 personas en fila y dice que con batas blancas. Al acercarse el médico, al que yo entiendo como médico, saco la cabeza de las luces para verle mejor y veo que tiene como una especie de gafas, como de plástico. Y ahí me llevo el primer sobresalto porque los ojos son enormes, negros, y como si fueran, me decía literalmente, 2 huevos cocidos que se quisieran proyectar hacia afuera. Dice, era algo repulsivo. Dice, una nariz muy ancha, los labios también. Dice, me recordaban las estatuas estas de la isla de Pascua. Dice, con esos labios, esa nariz prominente. Dice, pero lo que ya terminó de asustarme es que toda la cara estaba llena de escamas. Dice, parecía un lagarto. El caso es que lo vuelven a quedar a la parte contraria, o sea, al otro lado del montículo. Llegan dando a la casa, en la casa les reciben los familiares con los que estaba pasando aquí unos días y claro, lo primero que le tratan de explicar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has andado? ¿Qué hemos estado buscando? ¿Qué te ha ocurrido? Nada, no. Dejarme tranquilo, estoy muy cansado, voy a intentar descansar y ya os cuento. Yo me entero del caso porque fui a su casa, me observa, me mira y me dice, siento que se haya molestado. He venido de punta a punta de Mérida, ahora me despide sin más. Y bueno,
y tardaría 3 años en llamarme una noche diciendo me estoy muriendo. Saturnino, cojo una grabadora, le tengo unos folios, venga a mi casa, tuve que ir andando, no tenía ese día coche, y es cuando me contó toda la historia. Poco después falleció. No sabemos qué hay detrás de estos casos, pero las características de los extraños seres que se manifiestan son muy parecidas en lugares tan distantes como Mérida o Puerto Rico, donde, como hemos dicho minutos atrás, el fenómeno del chupacabras surge en la zona del Yunque, una región selvática en el corazón del territorio puertorriqueño, muy cerca de 2 bases militares, por lo que pronto se habló de experimento genético o militar que habría escapado al control del ejército, en este caso estadounidense. Y como ya hemos comentado, se aseguraba que esos experimentos genéticos se estarían llevando a cabo con hibridaciones entre criaturas de nuestro mundo y otras de planetas lejanos. Casi nada. Una de las posibilidades para explicar estos extraños ataques a animales e incluso el avistamiento de esta extraña entidad que la prensa centroamericana ha dado en llamar chupacabras, un nombre bastante ridículo, es que quizás este ser sea una hibridación entre alguna clase de animal y seres humanos, ¿no? Y esto es algo que puede ser posible, ¿no? De hecho, hoy en día, tanto en Estados Unidos como en Europa, está prohibido experimentar con células humanas pluripotentes en embriones de animales, porque esto daría lugar a animales con características probablemente muy humanas, ¿no? Esto está prohibido, pero yo estoy convencido de que en la actualidad, en laboratorios secretos de grandes corporaciones y de los ejércitos más poderosos de la Tierra, se están realizando este tipo de experimentos genéticos para lograr híbridos de animales y humanos. Ahora bien, si hubo un caso con documentos, testimonios, fotografías y la intervención de investigadores civiles y militares, ese es lo ocurrido el 20 de enero de 1996 en la localidad de Varginha, en Brasil, cuando 3 jóvenes brasileñas, Lilian Fátima da Silva, de 16 años, su hermana Valquiria, de 14, y Katia Andrade, de 22, se toparon con una extraña criatura de algo más de 1,5 metros de altura, cuerpo muy delgado, piel de color marrón, oscura, grasienta, con la cabeza alargada, los ojos grandes de color rojo y 3 extraños cuernos. Además, desprendía un desagradable olor. Horas antes, alrededor de la 1 de la madrugada, varios testigos vieron un ovni que terminó estrellándose en las montañas. Múltiples personas cuentan que un grupo formado por militares y bomberos rescataron a las criaturas que viajaban en el interior del objeto siniestrado. Además del humanoide que vieron las chicas, podrían haber capturado a otras 2, según diversas fuentes. Las autoridades aseguraron que efectivamente varios miembros del ejército y del servicio de bomberos estuvieron ese día en la zona, atendiendo al gran número de afectados por una fuerte tormenta. El caso Varginha es importante para los ufólogos porque, de ser cierto, implicaría la tenencia, la adquisición, la recuperación de entidades biológicas extraterrestres ya no solo por Estados Unidos o la Unión Soviética, sino por un país tan independiente de ellos como puede ser Brasil. El caso Varginha supone la recuperación de una entidad o varias entidades biológicas extraterrestres que habrían ido a parar a sus hangares o laboratorios para su estudio. De regreso a Pirineos, la aparición de criaturas difíciles de catalogar no solo forma parte de las leyendas, sino que los testimonios de quienes aseguran haberlos visto se cuentan por decenas. Eso sí, muy bajito, por miedo al qué dirán. Pero a verlos, los hay. Por eso hemos venido a conocer dichas historias hasta este remoto lugar. Porque hay quien piensa que detrás de las leyendas hay un importante pozo de realidad. Quién sabe si vinculado a las extrañas luces que se ven en los cielos. A eso tan complejo que es el fenómeno ovni. Y por tanto, a ellos. Carlos, ¿qué nos cuenta la tradición de esos seres que han aparecido en estas montañas? Bueno, hay una tradición muy extendida por todo el Pirineo, ¿eh? Claro, estamos hablando Basajaun, País Vasco, Bosnerau. Bosnerau, eso tienes que decirlo tú, porque a mí ese nombre se me da muy mal. Bosnerau, aquí en el Pirineo aragonés, los Simiots, estaríamos ya en el Pirineo catalán. Claro, estamos hablando de algo que parece moverse en el marco de la leyenda, pero sin embargo hay testigos que aseguran, bueno, tú lo has visto algo parecido, pero hay gente que asegura haberlo visto tan cerca como para comprobar que están ante algo real, ¿no? No, no está claro, está claro. Mira, en la zona de la Peña Montañesa, también en la zona de Ainsa,
donde una brigada de leñadores, en este caso había varias personas, Sí. una brigada de leñadores haciendo lo que es un cortafuegos forestal. Me describe el capataz, dice, oímos unos chillidos que yo interpreté que era de una cabra que se había despeñado. Dice, fuimos a ver, dice, serían sobre las 3 o las 4 menos cuarto o así. Dice, bueno, dice, vamos a ver si se ha despeñado la cabra, si está viva o no. Y al acercarse a la zona donde habían oído los chillidos, él iba primero, capataz. Se da cuenta que ve al fondo donde ellos tenían el tajo abierto de los árboles cortados, Sí. ven una figura de una persona grande, peluda, que les estaba chillando a ellos, como él entendía como increpándoles. ¿Bien? Se sube a uno de los árboles con una agilidad pasmosa, cuenta él. Vuelve a bajar y conforme van llegando los otros que iban viendo lo que estaba viendo el capataz, coge un tronco del suelo recién cortado, y habla un tronco de un pino decentemente grande, Sí. y se lo tira a modo de jabalina como si no pesara nada. Un personaje fuerte. Fuerte. Obviamente, claro, al haber habido un ataque, esta gente con miedo dio parte al cuartel de la Guardia Civil. Y se abrió, digamos, lo que es una instrucción, digamos, dentro de lo que es la Benemérita. Vinieron a investigar, se preguntó a la gente que si habían visto o no, y de alguna manera, bueno, pues al final se salió un poco al paso con la historia de que había sido un oso. Pero vamos a ver, perdona que te diga, pero para mí un oso no anda a dos patas, Claro. ni se sube con tanta rapidez encima de un árbol, ni muchísimo menos coge un tronco y lo lanza a modo de jabalina. Eso a mí se me escapa muchísimo de lo que puede ser. Esta zona tuvo tantos avistamientos de este tipo de entidades que estudiosos franceses vinieron a estudiar aquí. De hecho, Florence Barrère, que es un cineasta francés, folclorista, profesor de la Sorbona de París, vino a investigar y escribió un libro, ¿vale?, sobre el Yeti de la Peña Montañesa. Yo creo lo que me dicen, y a día de hoy, a esta edad que tengo ya, o sea, no me retrato de nada, porque es que realmente esa persona me lo cuenta de una forma tan natural que entiendo que es lo que él ha visto, y no hay más, ¿vale? Entonces, para mí es válido, totalmente válido. El investigador Miguel G. Aracil lleva años recorriendo los Pirineos, siguiendo la pista de uno de los seres más antiguos y que más aparecen en las crónicas de hace siglos, como una especie de demonios que atacaban a los hombres. Los llamaban simiots. Los simiots serían unas criaturas que son algo más que mitología, ya que se han dado avistamientos actuales. Encontramos, por ejemplo, en el Pirineo de Girona o en Arles-sur-le-Tech, en Francia, encontramos incluso restos escultóricos de simiots que se remontan al siglo XII, el románico. Pero actualmente, a finales del siglo XIX-XX, principios del siglo XXI, se han dado pequeños avistamientos de criaturas parecidas al simiot. Cuando hablamos de apariciones de estas criaturas en pleno siglo XXI, lo hacemos porque hay testigos que incluso han sido agredidos por estos misteriosos seres, en ocasiones especialmente violentos. Cazcurra, junto a un compañero de él, estaban trabajando en la zona del Pirineo de Huesca, la zona de Peña Montañesa, cuando fueron, bueno, primero avistaron y después fueron incluso atacados, ya que una criatura simiesca, sería el equivalente a un simiot, les lanzó un árbol, un tronco de árbol, contra ellos. Después, curiosamente, ese equipo se encontró que les habían algunas máquinas del tema forestal, le habían sido dañadas. Y curiosamente, en aquel mismo periodo, varias personas, incluso algún cazador, aseguró haber visto esa criatura simiesca por la zona de Peña Montañesa, la zona del Pirineo de Huesca. Y entonces se organizaron seguro, o sea, aparte de ser denunciado a la Guardia Civil, se organizaron pequeñas expediciones, POTSES, que dirían los norteamericanos, para buscar aquella criatura, de la que ya habían testimonios muy anteriores. ¿Qué eran estos extraños simiots? Eran producto precisamente de esa interacción entre un universo paralelo y el nuestro, tenían que ver con algunas de las luces que coincidían precisamente con el avistamiento de estos seres. Extrañas criaturas de gran tamaño que ascienden por las montañas a velocidad inhumana. Misteriosas huellas que quedan sobre el terreno. Seres de aspecto grotesco, de grandes ojos y una suerte de escamas que atacan al ganado de manera indiscriminada y que incluso se llevan a los testigos al interior de unos extraños aparatos. Como estamos viendo, la variedad es tan amplia como el número de casos que se producen y que, como suele ocurrir, cambian para siempre la vida del testigo. Pero hay más. Claro, tú crees lo que te dicen. Sí. De hecho, te puedo decir que si a mí algo me está haciendo, no sé si cambiar, porque creo que todos los que nos
identificamos por el interés que tenemos por estas temáticas, tenemos esa curiosidad y sobre todo creo que valoramos mucho la palabra del testigo, en mi caso, en tu caso. También, sí. En el caso de tantos, ahí está la palabra del testigo, pero claro, cuando pegamos el salto de lo que es la leyenda al marco de la realidad, tú dices, sí, yo creo que lo que me dicen es real, pero ¿qué hay detrás de eso que aseguran ver? Yo realmente no lo sé. Perdona, que tú también viste. Yo también, claro. Creo que vi, vamos. Algo sí, parecido. Sí, algo similar, sí, claro. No sé qué puede haber detrás, de verdad. Yo, a ver, podría decir algún tipo de cripto animal, no sé cómo expresarme con este tema, que ha sobrevivido de alguna manera, escondido, no sé cómo. Sí. Porque además tiene una cosa muy curiosa, una peculiaridad que es desaparecer. Y es lo que lo hace que no sea creíble, ¿vale? Es lo que hace que, digamos, la gente que te cuenta esto, de alguna forma se vea un poco impotente porque dice, bueno, ¿y dónde fue? No, es que no sé, es que dio la vuelta y ya no estaba. Yo, a título personal, yo sí creo que hay algo. O sea, para mí, si me preguntas a mí si existe, existe. No sé hasta qué punto, pero existe. Claro, si hablamos del Yeti de los Pirineos, es muy probable que dependiendo del entorno en el que pronuncies esa frase se pueda producir precisamente una sonora carcajada, ¿no? Porque hay gente que no cree este tipo de temáticas y claro, hay conceptos que pueden provocar esa risa. Pero ya lo que voy, es algo que hemos repasado a lo largo de muchos viajes, de muchas investigaciones, y es el hecho de que normalmente donde se produce un fenómeno extraño, sea del tipo que sea, hay un enclave de culto religioso desde tiempos ancestrales que nos ha llegado hasta el día de hoy solapado por las diferentes religiones. Y también está el fenómeno de los no identificados. Tú has recogido testimonios, ¿verdad?, en esta zona. Sí, he recogido testimonios. He recogido, por ejemplo, por ponerte un caso, en una de mis travesías por Francia, en el Valle de Staubé, compartimos refugio con un pastor. Me acuerdo que se llamaba Titi, el pastor. Era una persona que no sabía de letra, no sabía escribir ni leer. Y, ¿tú viste alguna bola, alguna luz, algunas luces en el cielo? Y entonces el hombre ya se me quedó mirando y entonces ya me empezó a expresarse en tamaños. Él hacía así, luego entendía que era redondo, hacía tamaños y él hacía como movimientos. Y una de las veces me dice que una de las bolas muy grandes, se introduce dentro de la montaña. No me supo explicar más. Eran bolas blancas de luz, muy grandes, que alumbraban muchísimo, hacían la noche de día y que circulaban por aquel valle, bueno, pues a su antojo. Y aquella grande, concretamente, él me perjuró y juró y me dijo todo que entró en la montaña que teníamos enfrente, y era una montaña de roca. No sé cómo lo pudo hacer, pero yo creo en su palabra. En otra serie de fenómenos anómalos, de apariciones de criaturas extrañas, en muchos casos estas criaturas están asociadas al fenómeno ovni. Por ejemplo, y esto también es algo absolutamente absurdo y muy llamativo, los casos de encuentros con el Bigfoot, con el hombre de las nieves, con el pie grande, que en determinadas zonas montañosas de Estados Unidos y de Canadá pues hay muchísimos testimonios de encuentros con este ser que por las descripciones se trata de un homínido. Y en muchos de estos casos, alrededor de ese homínido hay una serie de fenómenos luminosos, como objetos voladores que se acercan a este homínido, incluso hay casos en los que esta entidad o este ser parece descender o desciende de un objeto volador que aterriza, es decir, que aparentemente son fenómenos diferentes, que no tienen nada que ver, pero si los estudiamos con un poco más de profundidad podemos llegar a la conclusión de que hay una vinculación entre todos esos fenómenos, como si hubiera una única inteligencia manejando todos esos fenómenos con el objetivo, de algún modo, de mostrarse ante los seres humanos. Como venimos diciendo desde hace ya tiempo, parece que este tipo de fenómenos se pasean a lo largo de la historia por los mitos, por las leyendas, incluso por nuestras creencias. Son para muchos investigadores parte de ese tremendo puzzle que es el fenómeno ovni. Y hay que decir que además, por estas tierras, ha sido visto de forma masiva. Criaturas extrañas, fenómenos luminosos en los cielos. Algunos incluso llegan a tomar tierra.
Es curioso que en la mayoría de los casos, estas historias estén asociadas de una u otra forma a las alturas. En Tenerife, por ejemplo, ya hemos tenido la oportunidad de escuchar los testimonios de quienes en las proximidades del Teide se han encontrado con algo que surcaba los cielos y que les ha cambiado la vida. Pero ya demostramos que fuera lo que fuese, era visto siglos atrás, en la época en la que los nativos guanches habitaban la isla. Incluso Hernando Colón, hijo del almirante Cristóbal, dejó escrito en su libro Historia del Almirante que antes de emprender la ruta hacia el Nuevo Mundo, pasó aquella noche cerca de Tenerife, de cuya cumbre, que es altísima, se veían salir grandísimas llamaradas, de lo que, maravillándose su gente, les dio a entender el fundamento y la causa de tal fuego, aduciendo al respecto el ejemplo del monte Etna en Sicilia y de otros muchos montes donde se veía lo mismo. Pasada aquella isla el sábado 25 de agosto, llegaron a Gran Canaria. Sin embargo, los vulcanólogos aseguran que en esa fecha no hubo erupción alguna en el Teide. En todo caso, se habla, aunque no se ponen de acuerdo, que pudo tratarse de un cono llamado Boca Cangrejo. Pero como digo, en este punto no hay consenso. Entre otras cosas, porque las llamaradas que ve Colón, según la descripción, no dejan margen a la duda de que aparecen en la parte más alta de la isla tinerfeña. Entonces, entonces podemos elucubrar, porque de lo que no hay duda es de la presencia de unos extraños seres en las cercanías del volcán que aterrorizan a los testigos, precisamente cuando éste es sobrevolado por todo tipo de luces extrañas. Los llaman tibicenas. Algo parecido ocurre en La Gomera, donde desde hace décadas, hay quien dice que siglos, se aparece una criatura a la que llaman Irguán. Estamos hablando de un ser antropomorfo bastante alto, con cabeza animalesca y que casi siempre que aparece viene acompañado de luces. El miedo en la isla es tal que los ancianos no se atreven a pronunciar su nombre por miedo precisamente a que sea una especie de invocación y este ser se manifieste. Sito Simancas es un veterano periodista que lleva años recorriendo los rincones de La Gomera. Ha recogido todo tipo de informaciones y testimonios, pero los que aún le siguen sobrecogiendo son los que tienen que ver con una misteriosa criatura bípeda que se manifiesta desde hace décadas, que se muestra agresiva y que suele venir acompañada de unas enormes luces o que suele desaparecer tras la explosión de las mismas. Ciertos lugares se han aparecido luces, se han aparecido animales e incluso hasta personas que volátiles, ¿no? Que las ves ahora y no las ves después. Entonces, por ejemplo, La Gomera se caracteriza no solamente por su orografía, que es muy accidentada, sino también por esa forma de transmitirse desde la antigüedad hasta nuestros días. Y hay muchas personas que han visto incluso al Irguán, pero el Irguán no se podían decir la palabra Irguán, porque entonces se le aparecía el maligno. Era como una invocación. Como una invocación hacia la persona. El invocar al Irguán le iba mal todas las cosas. ¿Qué había detrás de este ser, al que describían como un bípedo sin rostro y con una especie de cuernos? ¿De dónde procedía? ¿Es cierto que desaparecía tras un brillo potentísimo de las luces que lo acompañaban? ¿Llegó a agredir a los testigos? Son muchas las preguntas que vienen a la cabeza cuando los testigos, lejos de la imagen que tenemos de los supuestos tripulantes de los ovnis, hablan de otro tipo de seres más bizarros. Tanto que parece aún más increíble que se estén inventando algo así. Pero, en este caso, ¿cómo es exactamente esta criatura que lleva siglos aterrorizando a los habitantes de estas tierras? Con un animal que se presenta en cualquier momento, en cualquier lugar de la isla tan montañosa, tan accidentada que tenemos en La Gomera, ¿no? Porque donde estamos ahora mismo es un paraje precioso, bonito. Y aquí también se continuaban, muchas veces muchas personas piensan que existe todavía el Irguán. Pero entiendo que cuando se habla de un animal, no estamos hablando de un animal en el sentido estricto de la palabra. Es decir, cuando la gente lo ve, se asusta, lo identifica con lo que viene del pasado, con lo que ya comentaban los antiguos, entiendo que ese animal es otra cosa. Es otra cosa, completamente. Se piensa incluso que son animales malignos que vienen a hacer daño y, claro, la gente se asusta. Entonces, del Irguán no quiere saber nada. Y todavía hoy, Sito, en esta época tan tecnológica, con redes sociales, un mundo global que está interconectado, ¿todavía la gente sigue viéndolo? La gente sigue creyendo en esas cosas. ¿Por qué? Porque ha sido transmitido de padres a hijos, de tiempos hasta ahora. Y sigue creyendo, y hay supersticiones. La gente a lo mejor, por decirte un símil, no pasa debajo de una escalera, ¿me entiendes? Por ejemplo, pero aquí tampoco se puede pasar a lugares determinados a ciertas horas de la noche.
Porque puede estar el Irguán. Pueden estar el Irguán. No sabemos qué hay detrás de estas apariciones, pero sí, como asegura el investigador Carlos Jesús Simancas, que se siguen produciendo, aterrorizando a los testigos. Y además, en el caso de islas como La Gomera, parece estar especialmente vinculado a estos bosques tan mágicos como poco visitados. Hay testimonios ahora recientes en la playa Majona de un hombre con cabeza de perro. Tuvimos también en el 2002 dos turistas que vieron a un ser bípedo enorme, muy parecido al Yeti, por ejemplo. Tenemos también un caso en el 83 en que la Guardia Civil, dirigiéndose a la Laguna Grande por una emergencia, una luz que había ahí anaranjada, ven a un ser alto que 2 zancadas cruza la carretera, un aspecto muy simiesco, por ejemplo. Los antiguos, ¿cómo describían a estos seres? ¿Igual que se describen hoy en día cuando los ven los testigos o eran diferentes? Torriani, por ejemplo, que es uno de los primeros que nos hace, nos hace primero una descripción, al igual que Abreu Galindo, lo hablan como seres a los cuales los antiguos gomeros le tenían mucho miedo, entraban en pánico y lo describían como eso, como un ser antropomorfo, muy lleno de vello. Antropomorfo y lleno de vello, a veces junto a luces de gran tamaño anaranjadas. Si estuviésemos en otras latitudes, ya sabemos qué nombre le pondrían. En fin, seguimos nuestro viaje hacia el este peninsular, concretamente hasta la Sierra de Almós, en Tarragona, otro de los puntos más importantes de la geografía ufológica española. Pero hay que decir que a la aparición de ovnis en los cielos, que se acercan demasiado a tierra, se unen las de otros seres de un aspecto todavía más bizarro que los que han aparecido en estos minutos. Criaturas de aspecto feroz y que una vez más muchos vinculan a la presencia de dichos artefactos luminosos. El lugar desprende misterio, desprende fenómenos paranormales, desprende extrañas apariciones. Eso te lo puedo asegurar. Incluso a nivel de electromagnético hay unas derivaciones tremendas. Yo de orientación sé bastante. Recuerdo que una de las últimas veces llevaba una brújula, no es para hacer publicidad, la llevo buenas, una recta de las mejores, y se volvía loca. Por lo tanto, las desviaciones y problemas magnéticos los hay. Avistamiento de luces las hay. Extrañas apariciones las hay. En Mora de Ebro hay una iglesia, que es la iglesia de San Blas o de San Blai, donde están representados unos curiosos perros, como si hubieran sido alterados genéticamente, porque se les llaman vip, expresión catalana que significa vampiro. De hecho, hay un prado, que es el Prat Vip, y un pueblo que se llama así, el Prado de los Vampiros, donde ciertas noches uno puede ser atacado por esos perros vampiros que serían la versión catalana del chupacabras, porque lo que hacen es precisamente extraer con su único diente la sangre de sus presas. Ataques similares a los de esos perros vampiro ocurrieron con un enorme depredador como protagonista en las cercanías de Valle de Tabladillo, en Segovia, a finales de los 90 y en plena psicosis de apariciones de esa criatura a la que llamaban chupacabras. El extraño animal acabó en una sola madrugada, con centenares de cabezas de ganado, a algunas de las cuales extrajo la sangre y las vísceras a través de pequeños orificios. Se habló de un lobo viejo de un solo diente. En España se han producido una serie de ataques al ganado que por sus características es difícil achacarlas a un animal o incluso a la acción humana. Me estoy acordando, por ejemplo, del suceso que tuvo lugar en Alhama, que es una pequeña población pontevedresa, en el año 2002. Cuando los animales de esa población, de Alhama y de otras cercanas, fueron atacadas por algo muy extraño, que atacaba a los animales o mataba a los animales haciéndoles una incisión en el pescuezo por la que le extraía prácticamente toda la sangre y además no dejaba ningún rastro del líquido vital de esos animales alrededor de los cuerpos. Suele haber una cierta coincidencia entre los fenómenos relacionados con los chupacabras y con los avistamientos de ovnis. Eso ha llevado a pensar en muchos casos que probablemente tenga relación una cosa con la otra. Estos ataques volvieron a ocurrir en el año 2004, en esa misma zona. Pero en esta ocasión varios testigos tuvieron la oportunidad de observar a un extraño animal que vincularon con esos ataques. Y te digo que he tenido la oportunidad de entrevistar a varios de estos testigos y la descripción que hacen de este animal es tremenda, ¿no? Se refieren a un
a un animal con cuerpo de perro, pero cuya cabeza era enorme, 2 veces más grande que su cuerpo. Todos me describían que la cabeza era como la de un orangután, con unos ojos rojos enormes y 2 orejas también muy grandes, o similares a las de un murciélago. En fin, antes de dejar la Serra d'Almós, hay que recordar que décadas atrás miles de personas venían hasta aquí para acampar y de este modo ser partícipes de la aparición de extraños seres con aspecto, según decían los testigos, de algo así como cefalópodos con trajes plateados o blancos que entraban en las naves. Entre los curiosos que llegaban vino un biólogo para investigar el asunto, pensando que la explicación podría estar en los sifones de agua que agujereaban las montañas y que conectaban directamente con el mar, de modo que al subir las mareas y llenarse los conductos de agua, arrastraban con todo lo que había en su interior, pulpos inclusive, que salían por los agujeros que había en estas montañas. De ahí la extraña visión de estos seres no menos extraños. Una confusión, de no ser porque ese biólogo se encontró con algo que no esperaba. Miguel Seguí es un biólogo catalán que desde hace muchos años se involucró en esa investigación, pero tuvo un efecto inesperado. Y es que una noche que estaba acampado, tuvieron oportunidad de avistar allí una misteriosa santa compaña. Lo digo así porque era una hilera de seres bajitos, ataviados pues con una especie de sotana y encapuchados, pero cuyo rostro obedecía a la visión popular de los extraterrestres grises. Aquella imagen las aterrorizó, y les aterrorizó porque se produjo después de que en el firmamento hubieran visto una luz no identificada. Los pensadores de estos asuntos, que también los hay, están convencidos de que todos los fenómenos parten de una misma inteligencia, que modela las apariciones, sean de luces, naves o criatura, en base al lugar donde se manifiestan y al testigo que los ve. Es, como hemos dicho anteriormente, un gran cerebro que se oculta tras un muro y del que nosotros únicamente vemos los tentáculos. Por eso pensamos que se trata de fenómenos diferentes, cuando seguramente hablamos de un mismo fenómeno con diferentes manifestaciones. Solo hemos de desplazarnos unos kilómetros más al norte para encontrar otros despoblados con otras historias no menos siniestras, no menos extrañas, no menos increíbles. Porque en lugares como Marmellar no solo aparecen luces misteriosas que recorren las ruinas de las casas, sino que además se producen no menos misteriosas desapariciones que muchos asocian a dichas luces. El testigo no miente, cuenta su verdad. Y a veces, detrás de su verdad hay seres como los que se han visto al norte de Cáceres y a los que los testigos han puesto nombres tan sonoros como Macho Lanú, parecido en sus rasgos a lo que los gomeros describen del Irguán. Los niños blancos, tan similares a los humanoides de pequeño tamaño, que también se han visto en lugares como el Triángulo del Silencio en Mallorca, o las pantallas que se vieron en Vegas de Coria, unas sombras estilizadas de gran tamaño que también, unos cuantos cientos de kilómetros más al norte, se aparecieron a un minero en la localidad cántabra de Puente San Miguel, que todavía hoy tiembla al recordar aquel encuentro en la madrugada. El fenómeno ovni y lo que hay detrás del mismo es absurdo. Esa es la sensación que nos da a quienes intentamos profundizar en él, acudiendo a los argumentos, a los documentos y a la voz de los implicados. Por tanto, ¿por qué no iban a serlo también las criaturas que se asocian a este fenómeno? No hay respuesta, solo elucubración y muchos kilómetros por delante para seguir buscando certezas.